Cristalina Georgieva viajará a Vaca Muerta en su gira por la Argentina que comienza este lunes. Estas noticias fueron presentadas por nuestra locutora virtual. Radio Sputnik, por concepto 95.5 FM. Una mañana por descubrir. La economía hace el mundo andar. Aquí te contamos las últimas novedades. ...9:33 de la mañana, bajó un poquito la temperatura, 14 grados 4 décimas la máxima para hoy, sigue siendo de 19 grados y el pronóstico de lluvias se mantiene igual, para la tarde tormentas aisladas y para la noche chaparrones, así lo dice el Servicio Meteorológico Nacional. Esta semana es muy importante para el gobierno argentino. Este lunes el presidente Javier Milei recibirá en Casa Rosada a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, del FMI, Cristalina Georgieva, en un momento en el que el gobierno busca sostener el vínculo con el fondo y avanzar con el cumplimiento de las metas acordadas, mientras la economía continúa ocupando el centro de las preocupaciones del Ejecutivo, sobre todo de cara a las elecciones del 2027. Para hablar sobre estos temas estamos en comunicación con Miguel Ponce, quien es economista especialista en comercio exterior. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días. Aquí Mariano Doño y Camila Ansaldo te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Camila? Un gran beso. Mariano, un fuerte abrazo y una alegría estar con ustedes. Me tomo esto que dijiste recién, Sí. de que esta es una semana importante, que sería además bueno si fuese un poco mejor para el gobierno que la semana que terminó. A ver. ¿Por qué te digo? La semana que terminó tiene, a mi juicio, 3 eslabones que hacen a una negatividad sumamente preocupante, y por eso el gobierno está sumamente nervioso, confiado en que esta visita de Georgieva le cambie un poco el medio ambiente que están respirando. ¿A qué me refiero? Punto uno. La semana pasada se conoció el índice de confianza al consumidor, que claramente es el que mide de manera más cercana o próxima el humor electoral. Sí. Todos los que acompañan las campañas políticas y demás, el indicador que miran con más preocupación es este, el que elabora la ditela, ¿no es cierto? ¿Qué Sí. dio la semana pasada? Una caída de un 12%, que por un lado es la mayor desde que asume Milei, y por otro lado, por primera vez, se da algo que no se daba hasta este momento desde que asumió. Siempre que salía la medición, en el segmento social superior daba en verde, es decir, algún nivel de crecimiento, y luego en los demás podía dar en general a la caída. Esta vez, por primera vez homogéneamente, en todos los segmentos sociales estudiados, da negativo. El promedio es del 12, con caídas del 2 o 2,5 en el extremo superior, pero caídas del 20-25 en la base social más empobrecida. Primera noticia dificultosa. La segunda, obviamente, es estos tiros en los pies que se dan a través de algunos funcionarios. El
vocero presidencial, que va a hablar mañana, hay que estar muy atento también, hace su conferencia de prensa y anuncia que un dólar a 1.800 está ok. ¿Qué Sí. ocurrió a partir de ese momento? Comenzó el desarmado de los carry trade y la presión sobre el dólar que hizo que el viernes terminara en los máximos después de mucho tiempo, ¿no es cierto? A Esto va a pesar de que el continuar. gobierno dijo que lo sacaron de contexto. Absolutamente, y esto va a continuar en el día de hoy, aunque tal vez algunas noticias del exterior ayudan a ser un poco, diríamos, estar un poco más confiado de que no va a ser tan fuerte. Y obviamente, la tercera noticia con la que cerraron la semana es esta vergüenza internacional que nos propinó el presidente en su viaje a Brasil. No hay antecedentes. Yo trabajé en tiempos de Raúl Alfonsín en el tema de los inicios del Mercosur y el objetivo de la democracia recuperada era dejar atrás los problemas con Brasil que habían creado los militares, ¿no es cierto? Que había Sí. un planteo de competencia muy fuerte. Después de eso, no solo con ese inicio entre Alfonsín y Sarney y el surgimiento del Mercosur, sino sobre todo con la articulación armonizada de nuestras inversiones en términos industriales, se logra que entre Argentina y Brasil se arme un esquema, esto ya en tiempos de Menem, pero se empezó a hablar en tiempos de Alfonsín, por el cual la industria automotriz se desarrolla con los capitales de las multinacionales automovilísticas, colocando terminales tanto en Argentina como en Brasil. Vos fíjate que hay una divisoria acordada entre las conducciones políticas de ambos países para que Brasil produzca los modelos chicos, nosotros complementemos con autopartes para esos modelos chicos, pero sobre todo modelos grandes, y hoy tenemos, qué sé yo, las camionetas Hilux, las de Toyota y compañía, no solo son compradas en Brasil, sino que son exportadas al mundo. Se está poniendo en peligro esto. El 80% de nuestras manufacturas de origen industrial tienen por destino Chile. Acá se está agravando, poniendo la situación de empleo en la Argentina. Es nuestro principal socio comercial. Tenemos mucho más para perder nosotros que los brasileros, seamos claros. Ujú. Yo vengo diciendo como un mantra, y también con ustedes lo he repetido más de una vez, la necesidad de desideologizar nuestros vínculos diplomáticos para no seguir perjudicando nuestros vínculos comerciales y económicos. Bueno, se va exactamente en el sendero inverso. Por eso me parecía importante unir estos tres hechos de la semana pasada para darte la razón de que esta semana genera muchas expectativas. Básicamente dos reuniones. Una, la del día de hoy, a las 14 horas, ¿no es cierto?, el presidente recibiendo a Georgieva, que creo que va a estar poco tiempo, porque 2:30 tiene que estar con la mesa política, ¿no es cierto?, precisamente por estos nerviosismos que hay en el entorno presidencial, por lo que relatábamos recién. Y la segunda importante es mañana, cuando creo que Santilli recibe al embajador Lamela, porque en una suerte, diríamos, de preparación, eh, tal vez de los intereses que Trump desea que sean asumidos por parte de Milei en esta gira regional en la cual está pretendiendo articular todo lo que son los regímenes de ultraderecha, ¿no es cierto? Su primera visita a Brasil tuvo ese sentido, tal vez con los resultados tan tristes que hemos visto, pero el martes va a estar con la asunción de Keiko Fujimori, luego también va a continuar con otros líderes de la ultraderecha latinoamericana, precisamente en un intento por contrabalancear el peso que tiene Brasil en la región, que por supuesto, como ha quedado claro, tiene inclinaciones distintas y contrapuestas a los intereses de Trump. El presidente Lula le ha contestado a Estados Unidos que le ha puesto aranceles con cierto castigo,
que, bueno, debiera replantearse eso, porque si no, lógicamente Brasil va a continuar a partir de los BRICS consolidando alianzas estratégicas con China, que como todos sabemos es la competencia que hoy se da en términos de hegemonía mundial entre Estados Unidos y China, no solo a través de este tema arancelario, sino en las guerras que se están dando a nivel mundial, particularmente las del Medio Oriente, ¿no? Y ahora, en este contexto, teniendo en cuenta además que se va a dar una situación sin precedentes, como la participación de la directora del FMI, de Cristalina Georgieva, en una reunión de gabinete del gobierno argentino, ¿cuál es tu visión acerca de cuál es el objetivo del FMI hoy? La visita del FMI tiene básicamente, yo te diría, tres objetivos. No casualmente va a Vaca Muerta. Primero, Claro. ver si están garantizadas la meta de acumulación de dólares. En principio debiera consolidarse un superávit de unos 8.000 millones hacia fin de año. El segundo asunto es ver si el programa fiscal se cumple. Vos sabés que hubo mucha inquietud porque la última vez tuvimos déficit primario, y Sí. esto viene a ser monitoreado para ver de qué manera puede haber algún tipo de correcciones. Por eso es que se habla de que el gobierno ya ha comprometido la quita de algunos subsidios que se venían demorando en su retiro, y esto también va a ser monitoreado muy de cerca por el staff del Fondo Monetario para ver de qué manera se va a cumplir esas metas fiscales. Y el tercer punto es más conflictivo, y yo veo que los medios no están diciendo nada, pero hace rato que el Fondo Monetario viene intentando que se ponga en práctica la nueva metodología para la medición del INDEC, del índice de precios al consumidor en el INDEC. Sí. Yo quiero recordarte que el índice que está elaborado y no se ha puesto en práctica fue trabajado en conjunto por los técnicos del Ministerio de Economía, los especialistas en estos temas, Sí. y por los técnicos del Fondo Monetario. Esa metodología fue elaborada en conjunto y desde comienzos del gobierno no se ha puesto en práctica. De hecho, el alejamiento del Chico Labaña tuvo que ver con eso. Claro. Aparentemente tendrían el compromiso, ahora sí, yo lo veo difícil porque viene un año electoral, de ponerlo en práctica. A ver, si no, todos los números aparecen distorsionados, porque el peso de los servicios aparece muy relativizado. Es como si yo te dijera que todavía en el índice de precios al consumidor pesan el precio del hielo en barra o del teléfono de línea, o te lo hago más grosero, el lechero, el litro de leche que te traía el lechero a la puerta de tu casa. Claro. Todo eso genera desconfianza y no ayuda precisamente, junto a otros temas, a generar el clima de inversiones que Argentina necesita. ¿Tiene, frente a todo esto que está pasando con el dólar incipiente, tiene Argentina la cantidad de dólares suficientes para bancarse una corrida cambiaria? Mira, paradójicamente ustedes habrán visto, todo en las semanas anteriores estaba este famoso Porque ese es uno de los segundo. pedidos también Sí, claro, del FMI. sí, claro, sí, claro. Bien, estaba este segundo blanqueo, este intento, ¿no es Sí. cierto?, de sacar los dólares del colchón, etcétera y demás. Insólitamente, yo te diría, esto era ¿por qué? Porque obviamente siempre en el segundo semestre la entrada de divisas y de dólares por parte del campo se relativiza por un tema estacional. Sí. Pero claro, paradójicamente, la crisis del estrecho de Hormuz, Sí. el aumento del petróleo, etcétera, por más que hoy ya ha bajado después de 2 noches que por primera vez en todos los últimos tiempos no hay bombardeos y aparentemente se va camino. Bueno, pero el precio en el entorno del $100 el barril o $95 el barril, paradójicamente termina siendo una buena noticia y relativiza la urgencia de que aparezcan los dólares del colchón. ¿Por qué? Porque si se mantuviese el actual nivel de exportación de energía, tendríamos, por aumento de precios, un plus de entre 5.000 y 6.000 millones de dólares más como piso, Claro. que es mucho más que lo que deja de entrar por el campo. Claro. Por lo tanto, digo, Que el campo también aumentó producto de las guerras, también aumentó la soja, también aumentó el trigo, claro. Absolutamente, absolutamente. Pero bueno, lo que quiero decir es que no aparece tan urgente la necesidad de conseguir dólares como
venía planteado hasta hace 10 días o una semana, ¿no es cierto? Insisto por este tema de la guerra, que claro, hay que ver cuánto dura, por eso siempre decimos, el programa va en una determinada manera y lo venimos analizando, monitoreando de una determinada manera, pero de pronto aparecen estos cisnes negros, ¿no es cierto?, Sí, de afuera, sí. que te terminan cambiando La jugada, potentemente el escenario, ¿no? ¿Está teniendo éxito la lucha contra la inflación que está llevando adelante el gobierno? Mirá, primer asunto, vas a ver que este mes cuando cierre va a ser superior al mes anterior. Por lo tanto, a mi juicio, el proceso de desinflación tiene serruchos, digamos. Uno diría a priori, ni siquiera voy a entrar a juzgar la virtuosidad en cómo es controlado el tema inflacionario. Es que un poco Porque también te lo objetiva, pregunto por eso. El éxito me refiero también no solamente a el número de la inflación, sino a la consecuencia en la economía que trae esa lucha contra la inflación. totalmente. A ver, tenemos tres anclas antiinflacionarias, ¿sí? La primera ancla puede llegar a resolver ahora, gracias a la intervención del vocero, el retraso cambiario. Sí. Ese retraso cambiario favorece, incentiva las importaciones y dificulta, nos quita competitividad a nuestras exportaciones. La segunda ancla importante es el pisar los salarios de manera tal de que las paritarias nunca terminen superando la inflación, es decir, la pérdida de poder adquisitivo de la gente es un ancla antiinflacionario porque hay menos demanda y por lo Claro. tanto que se visualiza y esto hace que los precios no puedan subir. Y la tercera ancla antiinflacionaria es precisamente la recesión, el mantenimiento de una situación recesiva no en todos los campos de la economía, ¿no es cierto? Pero sí en aquellos más dinámicos, digo la construcción, digo la industria, Sí, las ventas, sí. el comercio, todo lo que hace a la economía real, que se contrapone a lo que sí funciona y tracciona hacia arriba el PBI, que es minería, oil and gas, le hace vaca muerta, el agro concentrado, el que aplaudía en la rural fervorosamente en las últimas horas al presidente, y sobre todo la intermediación financiera, son los cuatro que tiran el PBI hacia arriba. Sí. Bueno, me parece que está marcando que lo que debiéramos debatir ahora es el modelo, porque a mi juicio, así como en tiempos de la dictadura militar decíamos no hubo errores, no hubo excesos, acá tampoco se trata de errores que se corrigen con un pequeño retoque, no, acá se está modificando la estructura económica y productiva de Argentina, y Sí, esto es lo que hay claro. que decir y lo que hay que colocar en el centro del debate en estos momentos. Me parece que venimos retrasados en eso, sobre todo nuestra dirigencia, ¿no? Es Miguel Ponce con quien estamos hablando, economista especialista en comercio exterior. También dio entrevistas el ministro de Economía, Luis Caputo, este fin de semana, donde puso el foco en el plan que están llevando adelante desde el gobierno, diciendo, bueno, es un cambio estructural muy grande, lleva tiempo, como diciendo, bueno, hay que esperar para ver los resultados. Desde el análisis que estás realizando, ¿crees que hay algún tipo de posibilidad que este plan económico que implementa el gobierno de Javier Milei con el ministro Caputo a cargo de la economía pueda llegar a verse en el corto plazo reflejado en números positivos de esta economía real que mencionabas y que sigue dando números rojos? Mi sensación es que el éxito, tal cual lo entiende el ministro, es precisamente consolidar este modelo. Con ustedes yo hablé, creo que la última vez, de que mi mirada era que nos estaban llevando hacia un modelo de peruanización de nuestra economía y de nuestra sociedad, donde lo que se visualizaba era un modelo de primarización con poco valor agregado, extractivista. Por eso claramente lo de oil and gas y lo del tema minería no es casual lo que se esté planteando, y por eso no es casual que nos peleemos con Brasil de la manera en que nos peleamos en las últimas horas, ¿no es cierto? Todo tiende a que haya una concentración de la riqueza creciente, donde vas a ver menos ricos, pero mucho más ricos, y donde la base de la pobreza se va ensanchando por la licuación de nuestra clase media. Al modificarse estas estructuras productivas que hacíamos referencia, tan vinculadas al empleo, obviamente lo que se acaba es la movilidad social ascendente que nos caracterizaba en nuestra región, ¿no es
cierto? Ejemplificada, como lo decía yo la vez pasada con ustedes, en aquella obra magnífica, Mi hijo el doctor, donde el hijo de una ama de casa y de un laburante, a través de la educación pública y de la universidad pública, podía ascender en la escala social al nivel de doctor, ¿no? Por otro lado está ese deseo del gobierno, de todos los gobiernos, siempre de acceder a esos miles de millones de dólares que los argentinos tienen fuera del sistema bancario. Hablamos la semana pasada, el viernes, si no me equivoco, con un especialista en inteligencia artificial que nos explicaba que bueno, el avance de la tecnología y la digitalización también de la economía genera justamente el blanqueo, porque no hay manera de si no mover la plata. Ya casi nadie mueve, sobre todo en los países más desarrollados, mueve transacciones con dinero en efectivo, y eso genera que se blanquee la economía porque necesitas bancarizar ese dinero, tenerlo en el banco para poder moverlo de manera digital. Pero por otro lado, acá también decíamos, la gente sigue comprando dólares, y eso indica que la gente aún no termina de confiar en la economía del país, en la economía argentina, por eso se sigue resguardando dólares. ¿Cómo ves esa coyuntura, esa yuxtaposición de situaciones? Mariano, yo te diría que trataría de visualizar qué tenemos en la mochila y el hacia dónde vamos, que vos bien lo planteás con la llegada de la inteligencia artificial y de las tecnológicas, ¿no es cierto? Lo que traemos en la mochila, claramente, para nadie es sorpresa. Nuestros abuelos decían hay que preservar el valor en ladrillos, y por eso los propietarios de las casas, a diferencia de otros lados donde se alquila más o las casas tienen menos durabilidad, las tecnologías de construcción tienen menos durabilidad, y el otro elemento desde siempre ha sido el refugio en el verde. A ver, está ejemplificado en algunas escenas de Francella hablando del crocante uno sobre uno, esa famosa escena. Bueno, hay una cultura, porque Argentina ha atravesado algunas situaciones traumáticas que la han obligado a adherir a esa cultura de el dinero en el colchón. Recordemos los corralitos, recordemos los corralones, a frases históricas: el que apuesta al dólar pierde, el que recibió dólares recibirá, el que depositó dólares recibirá dólares. Es decir, hay una historia traumática, yo te diría, pero por otro lado que ha hecho que la gente trate de tenerlo así. El mayor ejemplo lo hemos visto en el Mundial. A ver, hemos visto miles de argentinos siendo los que más entradas comprábamos, abarrotando las playas de Miami, tomándose aviones de un lado a otro, siguiendo a la selección en función de dónde le tocaba jugar. El 80% de eso era dinero negro. O alguien que le cree que todo eso era dinero blanqueado. Y me parece que esa cara de Argentina tiene la otra contrapartida, ¿no es cierto?, de que nosotros tenemos una economía informal que en el mejor de los casos ya está en el 50%. Y cuando hablamos de informalidad, hablamos de compras, ventas, facturas, la FIP, el ARCA en su momento, la FIP, hacen la vista gorda en muchos de estos casos, ¿no es cierto? Todos sabemos que no se está llevando adelante una política de fiscalización, pero además, desde el propio gobierno se incentiva esa situación. Si vos te largás los blanqueos como los que te largaste, estamos siendo mirados inclusive por el CIADI, ¿no es cierto? Claro. La gente, pese a que le dieron todas las facilidades en el primer blanqueo, no entró, y porque siempre está buscando una mayor seguridad para de que si la saca del colchón, no tener conflictos a futuro. Vos fíjate que se usaron dos números en el anuncio. Un número fue el de: tenemos las reservas hoy vinculadas a depósitos en el sistema formal por 40.000 millones de dólares. Ajá. Y estamos buscando que aparezcan los 170.000 millones que están en el colchón. Nadie sabe dónde salió esa cifra. Cuando yo, me acuerdo, empecé a hablar de economía informal, lo que daba vuelta era un número mágico durante décadas: 440.000 millones de dólares. Se decía siempre eso. Ahora son 170.000. Bueno, así como dijimos 500.000, podemos decir 50.000 o podemos decir 170. Nadie sabe, porque precisamente no ha habido trazabilidad de eso. A mí me llamó mucho la atención porque el gobierno está diciendo: tenemos tanto en depósito y quiero 4 veces más
más de 4 veces más recuperar eso. Yo quiero ver cuáles van a ser los resultados. En la medida en que no se generen situaciones de mayor credibilidad, de que se crea que realmente empezamos a corregir ciertas debilidades. A ver, no quiero meterme ni en el 3%, ni en los Hador, ni que sería la fácil de entrar, ¿no es cierto? Quiero meterme simplemente, o el vínculo de lo ocurrido con Brasil. Todo esto nos quita que nosotros generemos en el exterior la necesidad de inversiones, pero no solo que generemos en los inversores del exterior que estamos necesitando, también el inversor argentino. A ver, Ferreres, cuando salió el tema este de que se buscaba las inversiones externas directas lo antes posible y todo lo demás, salió a decir, pero perdón, en Argentina se está produciendo desinversión. Los que no invierten son los empresarios argentinos tampoco, con lo cual no tenemos inversión externa directa, ¿viste? Claro. Porque somos los últimos en la región en términos de porcentaje. Sí. Y además, nuestros propios empresarios no invierten en el país, sino que hay un proceso de desinversión. Vos podés sacar los RIGI que quieras, pero si estas condiciones de credibilidad no son corregidas, si no mejoramos la seguridad jurídica, si no permitimos que las utilidades de la empresa puedan ser giradas, si está la amenaza del permanente corralito o corralón o como quieras llamarlo, y bueno, va a ser muy difícil. Las empresas se colocan en wait and see, esperar y mirar que aclare. Lo seguiremos de cerca, Miguel Ponce, economista especialista en comercio exterior. Muchas gracias nuevamente por hablar con nosotros aquí en Radio Sputnik. Por favor, un gran cariño a los dos. Saludos. Chao. Por las mañanas, recibe toda la información en Una Mañana por Descubrir.